Perdóname, pero no. Bueno. Bueno, buenos días, profesor. Mi nombre es Ángel Díaz, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y Computación. Esta vez voy a hacer la ponencia de lo que es la para la asignatura de Comunicaciones Avanzadas, la cual consiste en seguridad y cifrado en sistemas de comunicaciones. Y vamos a hablar un poquito de los fundamentos de seguridad cibernética en general, que son los principios básicos que garantizan que los datos transmitidos sean seguros, confiables y están disponibles para las partes autorizadas. Estos principios principalmente son tres: la confidencialidad, en la cual garantiza que las personas autorizadas tengan acceso a la información; la integridad, la cual garantiza que la información no se cambie en el transcurso del envío; y por otro lado la disponibilidad, que esa información siempre esté, valga la redundancia, disponible para las personas o para los usuarios autorizados. Okay. El principal método que se suele utilizar para este tipo de procesos es la criptografía. Este consiste en la práctica y el estudio de técnicas que aseguran la información y la comunicación en presencia de adversarios, cuando existen dos personas. Si se quieren comunicar al mismo tiempo, un proceso criptográfico no es nada más que la comunicación que tiene un usuario A se cripta, se cifra, para que cuando llegue el usuario B se pueda descifrar. Eso consiste en la criptografía. Los pilares del cifrado moderno consisten en tres: el cifrado simétrico, el cual consiste principalmente en tener una sola clave. La misma clave es la que se utiliza para cifrar y para descifrar el mensaje. La otra es el cifrado simétrico, el cual sí manejan dos claves diferentes, una para el cifrado y otra para el descifrado. Y por otro lado son las funciones hash, el cual son algoritmos unidireccionales que generan una huella digital única a partir de los datos. Ok, tenemos la comparativa. Entre la comparativa principalmente destaca, yo diría, que el sistema cifrado simétrico, pero ahorita vemos que en la realidad ambos cifrados se suelen utilizar bastante al mismo tiempo y todo para hacer un sistema de seguridad. Bueno, dentro de la comparativa abarcamos los usos de claves, como hablamos anteriormente. El cifrado simétrico utiliza la misma clave para cifrar y descifrar. El público utiliza el asimétrico utiliza una clave pública para cifrar y el otro para descifrar. Vemos que en el simétrico destaca por su rapidez, es ideal para datos masivos, y el asimétrico es ideal principalmente para la gestión de claves, más no principalmente para manejar ciertos datos masivos. Dentro de la seguridad vemos que el sistema asimétrico es difícil la seguridad, y eso se debe a que si alguna persona exterior conoce la misma clave que se va a encriptar y desencriptar, esa persona ya puede tener acceso a la información, pues. Mientras que por el otro lado el cifrado asimétrico es excelente. La pública puede distribuirse libremente. Unos ejemplos comunes de cifrado simétrico es el protocolo AES, el DES, el CHA-20. Y entre el cifrado asimétrico encontramos el RCA, el SC, que es una curva eléctrica, y el Delphi-Hellman. ¿Ok? Entendemos lo que es. Vamos a ver otro principio dentro de la evaluación, que es la infraestructura de claves públicas. Esta infraestructura de claves públicas no es nada más ni nada menos que un intermediario, el cual se encarga de verificar que la información o que el servidor esté en perfectas condiciones, no exista algún man in the middle, man in the middle, que es una persona que esté queriendo interferir al mismo servidor. Es un servidor seguro principalmente. En la teoría vemos que el ecosistema de confianza de infraestructura de cables públicas es el marco que permite la emisión, gestión y revocación de certificados digitales. ¿Ok? Entendemos que dentro del sistema tiene que haber confianza. La confianza se ve generada por un intermediario tercero que se encarga de verificar que el sistema si cumpla con los requisitos necesarios de los estándares necesarios de seguridad. Es por eso que permite la emisión, gestión y revocación de certificados digitales. Por otro lado, tenemos la autorización de autoridades de certificación que actúan como terceros de confianza que afirman estos certificados, haciendo posible los protocolos HTTPS y garantizando que el servidor para que nos fijemos es legítimo. ¿Okay? Por otro lado, tenemos los protocolos de comunicación segura. Dentro de los protocolos más usados están el TLS, el IPsec, el SHS, el SSH,
el PGP y el PGP, ¿ok? Que es el TLS. El TLS no es nada más que un protocolo de cifrado de tráfico en el navegador, el cual en el navegador web. O sea, este protocolo lo que hace es cifrar el navegador web con respecto al servidor. Es por eso que cuando uno realiza lo que es programación y funcionamiento de páginas web, siempre ve el protocolo HTTPS, que es la S viene principalmente para la seguridad. ¿Ok? Significa security. Y por otro lado tenemos el IPsec. El IPsec asegura las comunicaciones a nivel de red, autenticando y cifrando cada paquete IP. Es el estándar fundamental para la creación de VPN corporativa. Por otro lado tenemos el Security Shield, el cual es el estándar que asegura un canal seguro para sistemas no seguros. Este principalmente es usado por administradores que quieran tener acceso remoto a sistemas. Y por último tenemos el PGP, que es el que se utiliza, este protocolo es el que se utiliza principalmente cuando queremos verificar la autenticación y la integridad de los mensajes de los correos electrónicos y los archivos adjuntos. Bueno, aquí podemos, por último tenemos un cifrado muy característico y el cifrado extremo. Este cifrado lo que nos permite es entender que los proveedores, principalmente es un cifrado que solo los usuarios que se están comunicados puedan leer los mensajes. Este protocolo se suele utilizar mucho en WhatsApp, por ejemplo. Cuando enviamos un mensaje, la otra persona recibe una vez ese mensaje y la seguridad se distingue entre él y yo. Es como si estuviéramos hablando de tú a tú en un salón cerrado sin que nadie más sepa. Este cifrado significa que ni los proveedores ni la misma creador de la aplicación, ni siquiera un atacante pueda descifrar los mensajes o las conversaciones, ¿okay? Sin embargo, hay distintos conjuntos de ataques y se pueden hacer ciertas hazañas como para poder desencriptar estos tipos de mensajes. Ok, vamos a ver cuál es la adopción global de estos protocolos web, cuáles son, más que todo haciendo un pequeño análisis, una pequeña investigación, detectamos que en el mundo más del 75% trabaja con el sistema de encriptación TLS. Ese es dentro de los protocolos web, el más usado es el TLS. Y el segundo más usado, a la redundancia, es la versión anterior del TLS. O sea, vemos que el TLS agarró bastante popularidad. Por otro lado, hay un 5% de archivos de páginas web que están sin cifrado. Esto de alguna manera nos entendió que principalmente la gente que ya dejamos de trabajar directamente con un tráfico plano y empezamos a trabajar principalmente con un estándar de seguridad mínimo, ¿ok? Siempre debe haber seguridad en todos los procesos. Hablando como ingeniero electrónico, muchas veces uno se enfoca principalmente en que el sistema funcione en un punto A y un punto B y no entiende las vulnerabilidades que puedan llegar a desempeñar ese sistema. Haciendo un pequeño análisis, un pequeño estudio de estos protocolos, podemos entender que podemos empezar a aplicar estos conocimientos al momento de diseñar más que todo sistemas de comunicaciones. Entender que, bueno, se realizó la estructura, funciona, ahora vamos a ver cuáles estándares o cuáles funciones de encriptación y desencriptación podemos utilizar para que el sistema, valga la redundancia, sea seguro principalmente. Okay. Por otro lado tenemos la velocidad relativa de algoritmo. Aquí nos detectamos, como hablamos anteriormente, el que es más rápido en general suele ser los cifrados simétricos. El segundo más rápido suele también ser los simétricos, y el asimétrico es el que suele ser menos rápido. ¿Por qué el simétrico es más rápido y el asimétrico es más rápido? Principalmente porque el asimétrico genera más contraseñas y abarca más cantidad de datos. Mientras que para el simétrico, como maneja una sola contraseña, tanto para un emisor como para un receptor, puede abarcar millones y millones de datos al mismo tiempo. ¿Okay? Sin embargo, hay algo que hay que entender, y es que en los sistemas modernos se combinan estos algoritmos. Principalmente se utiliza la criptografía simétrica para intercambiar claves de forma segura, y se utilizan luego se cambian los algoritmos simétricos para el cifrado masivo de datos. Ok, dentro de la seguridad existen ciertos puntos que hay que entender en el futuro. Ok,
Primero, se está trabajando con criptografía post-cuántica. Segundo, que ya los sistemas ya los sistemas IoT, que son los sistemas domóticos, están implementando este tipo de seguridad. Y por último, se está utilizando el modelo Zero Trust. Este modelo es característico porque utiliza la filosofía de no confiar en nadie. O sea, toda persona tiene que hacer cierta autentificación, todo proceso tiene que tener un cifrado específico, independientemente si eres un usuario autorizado o no eres un usuario no autorizado. Para mí este es el estándar más seguro. Bueno, entendiendo esto, culminaríamos principalmente con la exposición. Muchísimas gracias.